Ahí está. A ver. Ya está. Ya está, están entrando. Lo que pasa es que me arruinan la grabación. Después la tengo que editar. Bueno, realmente en esto que decía Pablo hace un rato, porque aparte pensemos en otra cosa que es importante. La estructura del territorio en el siglo XVIII, en el XVII, que es cuando empezó la enorme expansión de la conquista, o cuando se empieza a consolidar, para decirlo con más propiedad, eran territorios enormes donde los conquistadores eran minoritarios, donde la fuerza militar y política de la corona llegaba muy en sordina. O sea, yo me acuerdo que tenía un profesor de historia del secundario que decía, si Pizarro se hubiera querido fundar un reino, acá no había Felipe II que se lo pudiera impedir. Entonces, Sí, esa estructuración, no, pero, y esto recordando las lecciones de Daisy Rípodas de Ardanás de Mariluz Urquijo, digamos, en realidad esto es una ficción lo que vemos. Lo que realmente tomaba posesión en España eran 4 ciudades, 5, digamos. Esto, imagínense un mar de tierra, donde había puertos chiquititos, digamos, que es lo que vos decís, no había poblamiento. En el mapa figura como, pero no es un dominio efectivo bajo ningún punto de vista. no, pero por ejemplo, lo que decíamos el otro día, Santa Fe tenía en lo que hoy es San Javier, a 30 kilómetros al norte, Laguna Paiva, pueblos que eran absolutamente hostiles y prácticamente irreductibles, que pululaban en las islas. Yo conocí hace muchos años a un cacique, se presentaba como tal, en Purmamarca, don Aramayo, vivía en una de las esquinas de la plaza de Purmamarca, y me dice, porque nosotros 3 veces le incendiamos la ciudad a los cholos. Yo en ese momento no entendía bien a qué se refería, era un arquitecto joven y estaba por... Pero me cuenta la gente de allá, de Jujuy, que la que me lo presentó y todo lo demás, me dice, no, lo que pasa es que San Salvador fue fundado en un lugar más sano, más lindo, en los altos de lo que hoy es la ciudad de Nieva, que es un barrio de la capital, de San Salvador de Jujuy, pero tuvieron que ir corriéndose hasta la confluencia de los ríos, el Sibillibio chico y el grande, porque le incendiaban las ciudades. La resistencia de los pueblos originarios fue enorme y el número de españoles que obedecían directamente a la corona eran muy pocos. La discrecionalidad de los encomenderos, de los jesuitas y demás, era enorme y cada uno actuaba de acuerdo a su mejor saber y entender o a su conveniencia. Esto, quizá la corona se aseguró la producción del Potosí, que era lo que más le interesaba, y delegaba en esos otros poderes privados mucho de esto. Pero pensemos que Europa, uno habla de las monarquías absolutas del siglo XVII con el modelo de Luis XIV como el más exitoso de todos ellos. Pero en realidad Luis XIV, para poder vencer a su aristocracia y subir por encima del modo en que pretendía del resto, se tuvo que aliar con la burguesía. Colbert, el principal ministro de Luis XIV, era un burgués.
¿Quernay? ¿Eh? ¿No era Quernay? No. No, Colbert. El mercantilismo francés, que es esa etapa del capitalismo, del desarrollo capitalista, es el que cierra la producción a las producciones de otros países europeos, hace los talleres nacionales, los talleres de tapices, de mobiliario, de esto, del otro, de lo demás allá. Pero lo que contabas, en realidad el poder era de la burguesía con el escudo del rey, hasta que la monarquía no le sirvió más. En Inglaterra, después de la revolución de Cromwell y de haber derrotado a los estuardos que tenían pretensiones de imponer monarquía absoluta, la monarquía pasa a ser un mascarón de prueba de una aristocracia que se convierte rápidamente en burguesía. Por eso la revolución industrial surge en Inglaterra, además de porque tenían carbón en el subsuelo y otra cantidad de cuestiones. Condiciones materiales, pero también culturales. Desde la Magna Carta de 1200 y pico, hay siempre hubo en la Edad Media europea una disputa entre el rey que quiere acrecentar su poder, o los reyes, las monarquías, y el resto de la nobleza que se lo disputa. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico nunca resolvió eso, más con la guerra de religión en el medio, siempre fueron una serie de principados más o menos independientes, con un centro fuerte en Viena, con los Habsburgo, pero que solo dominaba sobre los feudos católicos. En cambio, el norte se fue concentrando alrededor del poder de Prusia, protestante. En España, también cada uno de los reinos tuvo su autonomía y su legislación y demás, donde era imposible trasladar un sistema centralizado al modo de los imperios de Oriente a un territorio que para ellos era hostil y virgen. Con perdón de los pueblos originarios, que me parece que no era nada. Pero para ellos era absolutamente desconocido y muy difícil de manejar. Entonces esto, siempre estaban con poderes subalternos, pero no tanto, lidiando y disputando el verdadero dominio de los territorios formalmente bajo su mando. ¿Está? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Seguimos. Entonces decimos, Córdoba fue un centro político, económico y cultural importantísimo, estructurado básicamente alrededor de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Todo un sistema de estancias que ocuparán más o menos lo que hoy es un tercio grande de la provincia actual, salvo al sur, al este y muy al norte, era todo dominado, eran todas propiedades de los jesuitas. Tenemos Altagracia al sudoeste, Carolla y Jesús María hacia el norte. Hacia el noroeste estaba Cochinga y la estancia de Altagracia. Al noroeste y en una zona minera muy inhóspita en algún sentido, pero que evidentemente tenía una razón de ser, estaba la Candelaria. Es, los que conocen Córdoba, que creo que somos casi todos, de la falda hacia el oeste, por lo que se llama la Pampa de Oleán. Es una zona alta y bastante seca, no es una región donde se pueda cultivar o crear ganado en cantidad. Había mucha explotación minera. Camino a La Rioja es la ruta esa.
En realidad, la ruta hacia La Rioja es la 38, pasa cerca, a esa altura de Cruz del Eje, de la Falda, creo que hay una conexión, pero la ruta tradicional hacia La Rioja es un poco más abajo. Bueno, les decía, es, digamos, la Candelaria está entre el Valle de Punilla y Tras la Sierra. Tras la Sierra ya era zona más conectada en la economía cotidiana con La Rioja. Incluso hasta los apellidos tradicionales son más o menos los mismos. Bueno, esa estructuración que se da en el siglo XVII eclosiona a principios del siglo XVIII, pero se queda allí y poco después de la mitad del siglo los jesuitas son expulsados. Sí alcanzan a armarla y a fundar la universidad 1613. Pensemos que hasta 200 y pico años después, no, ya en el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires, no se crea la Universidad de Buenos Aires. Y en esa época estaba la Universidad de Córdoba, en lo que es el actual territorio, o lo que fue el territorio del virreinato, la de Charcas. Los porteños o los cordobeses ricos pues, querían estudiar alguna carrera que no estaba en estas dos universidades, tenían que irse a Salamanca. Prácticamente no había alternativa. Ese centro de operaciones dejó un montón de testimonios materiales con otra característica. Córdoba, zona serrana, está repleto de canteras de piedra caliza. La piedra caliza, que es en base de calcio, cal, moliéndola y cocinándola, se produce la cal, que ellos producían en cantidades enormes. Iba a decir en cantidades industriales, pero lo producían artesanalmente. Entonces, toda la construcción de Córdoba y de los lugares rurales, que esto también es interesante, porque, digamos, en el Río de la Plata y en otras regiones, la diferencia entre la calidad de la construcción, la permanencia y la estabilidad entre la ciudad y el campo es notable. En Córdoba era mucho más coherente y mucho más uniforme la calidad constructiva, tanto en la ciudad como en las estancias, o sea, en las zonas rurales, aún las muy alejadas. En Córdoba se cocinan ladrillos de mucho antes que en Buenos Aires o en otras regiones de lo que ahora es la Argentina, y se utilizaba mucho la piedra de los ríos, la piedra bola, en un sistema constructivo que viene heredado de España y de los árabes, y que es bastante común desde la antigüedad en el Mediterráneo. Se hacen los ladrillos, pero las estructuras de las paredes son mixtas, entre ladrillo y piedra. Los ladrillos se usan para escuadrar, para nivelar, porque las piedras, si no, las tenés que trabajar con mucha precisión y demás para que salgan la escuadría y el tamaño adecuado. La escuadría es las dimensiones, que se llaman escuadrías porque son rectangulares y con ángulos rectos. Un poco más grande que el canto rodado. Son más grandes. Las piedras bolas sí son de un tamaño. Pero es un canto rodado también, es un canto rodado, pero más grande. Son erosionadas por la corriente de los ríos. Como hay temporadas en las que baja muy abruptamente, van rodando. Canto rodado es una piedra que está... Rolling Stone. Rolling Stone. Totalmente. Como decía el que perdió el brazo el tío de Gila,
que se fue al África y puso el telescopio, el coso al revés. Y dijo, ¡ay, mira qué linda lagartija! Bueno, y si ustedes van a Córdoba, todavía hay montones de testimonios de edificios donde las paredes son ladrillo con hiladas de piedra. Cuando se desnivela mucho, se vuelve a nivelar con el ladrillo para poder seguir continuando. Y creo que la catedral directamente se ve la pared del costado, es todo piedra bola. Es todo piedra bola, con algunas, las formas arquitectónicas que tienen que ser más rectas, los bordes de las ventanas, que en ciegos o no, tienen ladrillo, los arcos, esto es Altagracia. Y estos agujeritos cuadrados son donde se encajaban los temas de los andamios, las maderas que servían para sostener los andamios. Esto es también en la Plaza San Martín de Córdoba, la principal, lo que se llama el oratorio del obispo Mercadillo, que es el tramo de una casa, pero las paredes también de piedra bola, el ladrillo. Y el famoso Calicanto, que algunos recordarán la canción de, ¿cómo se llamaba los de Suquía? O al pie del Calicanto. Cal y canto es cal y piedra. La Cañada, que es un afluente del río Primero, de la Suquía, que es la que encierra un poco la ciudad. También la ciudad de Córdoba se ubica en ese lugar para defenderse de los ataques de los pueblos originarios hasta que se establece un dominio sobre ellos. Y desbordaba, como todo arroyo de sierra y de montaña, y en el siglo XVIII se hace la primer muro de contención para evitar los desbordes hacia la ciudad, que queda solo un fragmento como testimonio en la esquina de Boulevard San Juan y La Cañada. Ahí es entre Córdoba, el Pozo, el centro. Recheto. ¿Eh? Recheto. Ahora es muy cheto esa zona, sí. Esta es la pared de la iglesia de San Roque, que tiene también el mismo tipo de construcción, también mezclado con ladrillos. Esto que decía Pablo, la piedra bola es una piedra manejable, con dos manos se trabaja. El ladrillo dominante en la época colonial era muy grande, no sé si lo han visto. En Buenos Aires hay visibles en algunos lugares de San Telmo, que eran ladrillos muy anchos. En la Manzana de las Luces se puede ver también. La manzana jesuítica de Córdoba es anterior a la Manzana de las Luces, pero tenía funciones similares. Los ladrillos se colocaban con dos manos sobre un lecho de mortero, mortero es la mezcla de húmeda, y se ponían con las dos manos. Después alguien descubrió que era más fácil que uno mismo obrero, un mismo artesano, tirara la cal con la cuchara y pusiera el ladrillo. Pero para eso los ladrillos tuvieron que ser más chicos. Eso empieza a hacerse ya en el siglo XIX. ¿Saben qué quiere decir, por ejemplo, mampostería? Alguien que lo diga. Desmutense. ¿Qué es? Me da poste, madera. ¿Eh? Poste, madera. No. Fricios. Puesto con la mano. Puesto. Puesto con la mano. Te paré mal la palabra. Y bueno, a veces pasa, pero está bueno arriesgar. Tenés que ir a ver al diccionario de Tetaz. Nunca la RAE. Bueno, no. Eso es etimología creativa, diría, por no decir un disparate. Comentario, el comentario de un ario. Claro. Bueno. Y en ese
sistema económico, cultural, en esa internacional que eran los jesuitas que se concentraban en gran medida acá, el centro de operaciones era esta manzana, como acá en Buenos Aires, es casi exacto. A una cuadra de la catedral y del cabildo, que eran los centros del poder civil y religioso, secular, creo secular, sí, estaban ellos. La manzana jesuítica de Córdoba es muy interesante también de ver porque tiene vuelta a las paredes de piedra y ladrillo, sobre todo las formas arquitectónicas, arcos, las ventanas que necesitaban ser más precisas, más rectas o las curvas mejor trazadas, hechas en ladrillo. Nunca se completó, no sabemos qué fachada habían pensado para ella, pero ven que están los agujeros donde se tomaban los puntales que armaban los andamios. Otra cosa interesante, cómo se resolvían los temas en cada lugar y según las circunstancias. Aparentemente, cuando se empieza a levantar la iglesia, se ve que la bóveda no iba a resistir, las paredes no iban a resistir el peso de la bóveda si se completaba en mampostería. Un jesuita flamenco que vivía en Córdoba da la solución. Esta bóveda es una falsa bóveda, cada una de estas líneas es una costilla de madera. Y los paños entre las costillas de madera son telas, unos lienzos gruesos, una lona, encolada y estirada para simular esa bóveda que en realidad no es. Y después pintada, un trabajo muy interesante de pintura sobre esa bóveda. El arquitecto Lemer, este jesuita que les digo, era flamenco y en el pueblo del que venía era famoso por la construcción de barcos. Entonces arma el casco de un barco al revés, con forma más precisa, y resuelve el tema de no cargar la bóveda. Después, la curva tiene dos palos rectos, escuadrados, que es el que contiene, después se pone la teja, ¿no? La teja muslera, porque se hacía el amasado de barro sobre el muslo, muslera o pernera se llamaba. Por eso la forma troncocónica, porque es la que le daba el muslo del artesano, del hacedor de la teja. Bueno, a los autores, ¿eh? Que ya estaba preparada, si venía otro diluvio, lo daban vuelta, no tenían edad. Está bueno. Pero también En caso de diluvio, tiren de vuelta a la iglesia. de vuelta a la iglesia. Ahora, las formas son las de cualquier iglesia de la Contrarreforma, el rectángulo, la cruz latina, la cúpula sobre el crucero, pero es toda estructura de madera, que también se repite en... Este es el retablo del altar mayor de líneas muy barrocas, españolas, algo rígidas. Ven, y lo que decíamos que en contraposición al desarrollo ya más avanzado del siglo XVIII en Buenos Aires del rococó, las líneas rectas y la separación de calles honestas y pisos es bastante más rígida. Hay algunas rupturas, pero es muy reconocible cada uno de los sectores. Porque es de siglo XVII tardío, principios del XVIII. La tradición es más barroca y el interior de esta iglesia es bastante
barroco español. Y la capilla doméstica, que era la de los propios jesuitas, tenía la misma estructura pero más pequeña. Y también, y en muchos casos en Córdoba, vamos a ver altares y retablos de escayola, que es yeso con cola, que lo permite moldearse como si fuera una masilla, pero queda con una terminación y las formas arquitectónicas muy, muy bien definidas. Maderas de tablero, todo muy tallado. Se dice que el altar mayor es madera del Paraguay. No está determinado si se trabajó en las Misiones y se transportó en parte por el río y en parte por tierra, o si se trajo la madera y se trabajó acá. No hay demasiados registros de estos, pero bueno, no importa. Siendo una internacional, estamos saliendo, en principio, de aquel esquema que decíamos que el artesano busca la materia prima en las cercanías. Acá ya estamos teniendo un comercio y una distribución de materia prima mucho más extendida. Habíamos visto que también llegaban a Buenos Aires muchos de los excedentes de la producción de las Misiones y demás. Bueno, las líneas de los... Miren el detalle de la pintura, se ve acá, lo tienen ustedes, así que lo pueden revisar con tranquilidad en sus casas después. En esta internacionalización y en esta internacionalidad de la Compañía de Jesús, tenemos desarrollos muy notables y muy, muy lejanos del centro de producción de las imágenes y las formas. Por ejemplo, la estancia jesuítica de Altagracia con la iglesia, que ahora es una iglesia parroquial, alrededor de esta estancia surge un pueblo después. Las líneas de la iglesia son muy barrocas y uno de los pocos casos en América del Sur de un barroco. Hay que enseñar, hay que dejar establecido una cantidad de cosas. El barroco en Italia y en Alemania es muy de fluir y de moldear las paredes con formas curvas, elípticas y demás. El barroco español es más decorativo, las formas son más rígidas, la planta, la cruz latina, etcétera, etcétera. Habíamos visto en la Catedral de Buenos Aires. Y lo que forma el barroco es como la decoración agregada, que tiene mucho que ver, según nuestro criterio, con el impacto que produjeron las formas de los templos aztecas cuando la conquista de Tenochtitlán, etcétera, etcétera, en los españoles. Tiene esa cosa más de alto relieve, de conservar la forma estructural rígida, rectangular, escuadrada, y agregarle mucha decoración. Pero vemos, esta es la planta de la iglesia, ustedes ven cómo el cuerpo de la iglesia se ensancha en la zona del ábside, de lo que sería el crucero, perdón, no es ábside. Su cúpula, la fachada es muy centroeuropea, detalles barrocos en la construcción. Estas estancias donde vivían unos 4 o 5 monjes, 4 o 5 jesuitas, no más, y había esclavos, y había indios libres, pero sometidos a trabajo más o menos servil, tenían letrinas incorporadas y los desechos cloacales se iban por canales subterráneos hacia los ríos. O sea, no eran tan desarrollados como los romanos, pero estaban inspirados en eso. Recuperaban ciertas lecciones de la antigüedad, aún en sus instalaciones en los confines del mundo. Es una L, la estructura adosada acá. Otra de las cosas que tenían en las estancias eran muchos talleres de herrería, esto que decíamos, el hierro no estaba disponible para cualquiera, para los jesuitas sí. Nos falta un minuto.
¿La seguimos o la terminamos? ¿Cuánto queda? O, no ¿Cuántas sé, un minuto diapositivas y quedan? falta una buena porción. Mm. Por ahí, si quiere, ¿qué hora es? La vemos con tranquilidad. Dale. No sé si alguien quiere hablar algo sobre el trabajo